Hola amigos, para mí hoy es un orgullo poder estar aquí con mi profe, el doctor Juan Antonio Pérez Rapalino, quien le debo todo lo que me enseñó de la cardiología. Para mí es un gran honor como la Sociedad Colombiana de Cardiología y como alumno suyo, profe, poder tenerlo hoy aquí sentado en este stand. Y quisiera que nos contara, ¿sí?, un poco de esa historia suya y de cómo decidió y cómo fue el proceso para ser cardiólogo de este país en una época muy difícil de nuestra región. Sí, ¿no? Muy interesante su pregunta, porque antes de mí no había cardiología en Colombia. Había las rotaciones por cardiología en las distintas escuelas de medicina en Bogotá y Medellín, pero cardiólogos como tal no había. Era un internista integral que hacía desde luego cardiología. Lo mío fue casi que accidental. Tenía el decano de posgrado, era el doctor Guillermo Lara Hernández, fue mi mentor, hombre sumamente bueno, preparado, brillante, estuvo en el Mass General y era el decano de posgrado. Mi papá había muerto 2 años antes de terminar la carrera de medicina interna de un infarto fulminante, y entonces como que me estimuló para dedicarle un poco más de tiempo a la cardiología. Le causó un poquito de extrañeza al doctor José María Mora Ramírez, que era el jefe del departamento médico del Hospital Militar, que ese departamento estaba en el Curubito, en Colombia, rotaban, incluso paisas iban allá a rotar con nosotros, o sea que era de una connotación a nivel nacional. Y el doctor Mora era un poco estricto y le chocó que yo me fuera para cardiología. Entonces el doctor Lara me dijo, bueno, Juancho Pérez, ¿y tú qué vas a hacer? Ya 6 meses hiciste en cardiología, los últimos meses de medicina interna, ¿qué más vas a hacer? Le dije, no, pues de pronto me van a nombrar profesor en la Universidad de Cartagena. Me dice, no seas pendejo, eso no es Cartagena, es pueblo. Aquí lo voy a hacer reconocer por los estudiantes de todas las universidades. ¿Quieres ser cardiólogo? Yo, sí, no tengo los recursos para irme de aquí del país porque iba a ir a Estados Unidos. Me dice, no, se acaban de crear 2 cupos en Colombia por parte del ICFES y Ascofame, uno de los cuales es de nosotros. Entonces, me dice, ¿y qué debo hacer? Me dice, no, camina conmigo al decanato, vamos a tomarnos un tinto. Abrió la gaveta y me soltó el papel y me dice, firma. Y le dije, yo, hombre, sí. Y cuando veo yo, me dice, no, firma aquí. Y yo firmé. Y me dice, bueno, ya está recibido. Vamos a arrancar. El primer cardiólogo titulado en Colombia fui yo, afortunadamente. El otro cupo lo dieron a la Universidad de Rosario y fue Ospina, Hernando Ospina, pero lo tomó para el año siguiente. O sea que el primer titulado en Colombia fui yo. Es un reconocimiento que debemos tener. El primer titulado como cardiólogo de Colombia es el doctor Juan Antonio Pérez Rapalino. Y quisiera también un poquito, ya hablando de la educación, la academia, ¿qué es lo más bonito de ser profesor de un área médica como lo es la cardiología para usted? Para mí, definitivamente la parte humana siempre me ha motivado. La docencia para mí ha sido mi debilidad, porque el profesor es aquel que enseña realmente lo mucho o poco que sabe. En el caso mío, me apasiona y me apasionó siempre la semiología. Sí. Pero repito, el fondo siempre fue la parte humana de la medicina y de la cardiología, por supuesto. Primero paciente, segundo paciente, tercero paciente. Y la semiología, que para mí fue, Dios gracias, exquisita. Es decir, los ruidos y soplos cardíacos eran mi fuerte. No, pero yo lo recuerdo, profe, porque usted me dijo algo alguna vez donde dijo, el ecocardiograma se puede equivocar, sí, claro, pero el fonendoscopio jamás. Y yo soy de la corriente que primero debe uno hacer un análisis concienzudo de la historia clínica del paciente, un examen físico bien hecho, que definitivamente le da a uno prácticamente el 80 o 90% del diagnóstico. Ya la tecnología es como una cosa complementaria, pero nunca fui partidario. Es más, acuérdese cuando le enseñé, siempre hay que preguntar, ¿para qué me pidieron este ecocardiograma? Correcto. ¿Por qué lo voy a hacer? Y sabiendo eso, uno le saca más provecho porque va a buscar lo que uno cree que tiene el paciente. Correcto, esa es la parte más bonita. Sí. Excelente. Y realmente a mí me domina la parte de la academia y estoy realizado porque honestamente me fue muy bien.
le enseñé a mis residentes, a mis estudiantes, la parte humana en la medicina que tanta falta nos hace. Estuve 18 años al frente de la unidad de cuidado intensivo, la primera en su género, coronario, la del Hospital Militar, año 69 fue inaugurada, y estuve 18 años al frente enseñando la cardiología fina, de eventos coronarios, etcétera, pero más me satisfacía era enseñarles la parte humana, el ruido, luchaba contra el ruido, contra las carcajadas, y pues que entendieran que realmente el paciente que estaba ahí podía ser el papá de él o mamá, y eso me motivaba, me subyugó siempre la parte humana de la medicina. Muy importante, profe. Profe, así como yo le digo profe, hay muchas otras personas que uno ve hoy en día, jefes de servicio, directores de otros hospitales, que cuando lo saludan le dicen, profe, Sí. usted ha sido profesor prácticamente de la cardiología de este país. Cuéntenos algunas historias de esas que tiene para contar. Nosotros, y digo yo, pues por supuesto, éramos un grupo, formamos 87 cardiólogos hasta cuando me retiré del hospital, que es una cifra grande, y por supuesto están regados, si cabe esa expresión, en Colombia. Y eso es gratificante para mí como profesor, porque me recuerdan y cada vez que me dan la mano, me echan la manito al hombro, los alumnos, realmente a mí me llena de satisfacción, de orgullo, diría yo, porque creo que hice un trabajo y es reconocido ese trabajo. Profe, usted hizo un trabajo enorme. Al menos este alumno suyo se lo agradece eternamente porque usted me enseñó el amor de la cardiología, el amor de ver los pacientes y sobre todo ese cariño y esa pasión que uno debe tener siempre en cada acto médico. De verdad se lo agradezco mucho, profe. Ya como para terminar esta entrevista, quisiera preguntarle por qué Mompox y qué es lo más lindo que tiene Mompox. Mompox, lo más lindo que tiene es su historia. Definitivamente es una ciudad que prácticamente fue la puerta de oro de entrada de la civilización al interior del país, porque era puerto obligado de estacionamiento de los bogas. Primero los bogas que iban de Calamar, Mompox, ahí reforzaban la gente y se iban hacia el norte, hasta Honda. De manera que Mompox está lleno de historia y fue la primera ciudad de Colombia, óigalo bien, que dio el grito de independencia absoluta de España. No como los tibios del 20 de julio acá en la capital de Colombia, en donde, bueno, siempre y cuando que venga Fernando VII a gobernar aquí, lo perdonamos y sí vamos a ver. Pero Mompox fue categórico, no más cadena. Entonces, eso es lo más lindo que tiene Mompox. Y desde luego, pues, su gente, su hospitalidad, el cariño de la gente. A mí, personalmente, allá hice el bachillerato, fui profesor del colegio Pinillos, de donde yo salí un año antes de empezar medicina, y quiero mucho y quiero enseñarle Mompox. Por esa razón le estoy brindando los últimos años de mi vida a Mompox. Qué bonito, con mucho amor, profe. con mucho cariño. Con mucho cariño y mucho amor. Profe, de parte de todos los cardiólogos de este país y de todos los que en algún momento hemos podido ser alumnos suyos, muchas gracias. Oh, bien. Lo queremos mucho. Johncito, siempre lo tendré en mi corazón. Siempre Una también. personita inquieta y que realmente supo interpretar esto que yo quiero, de que se surjan y surjan por sus propios medios, por su propio valor, como el caso suyo, que está hoy día posicionado y posesionado en Tunja y está haciendo una labor muy bonita. Gracias. Y eso para mí es realizante. Gracias. Motivante. También a mí me motiva mucho. Muchas gracias. profe. Bueno, pues. Muchas gracias a todos y recuerden, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido.